acá del estudio de la Torah con Perashá Bereshit. Perashá Bereshit, que comienza diciendo de esta manera: Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Empieza diciendo así: Bereshit, en principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Y notamos que comienza esta perashá, comienza diciendo Bereshit. Bereshit es principio. Be es preposición. Be, los que están en el estudio del hebreo saben qué es preposición be. ¿Qué significa preposición be? ¿O para qué se puede usar preposición be? Los que están en el hebreo. ¿Qué traducción tiene? Con, por, hacia. O sea, entonces no solamente podría ser en principio, podría ser por principio, con principio, hacia, que nos está hablando de un propósito. Con es con un propósito, se podría traducir con principio o por principio o hacia el principio, con propósito o por propósito. ¿Por qué lo hizo? Simplemente Elohim estaba en el tercer cielo, reposándose con todo el ejército celestial, y se le ocurrió bajar más abajo y crear la tierra. Bereshit, con propósito, por propósito. Por principio tenía un propósito, no solamente lo creó por crearlo, por decirlo de esta manera. Entonces empieza, Bereshit empieza con la preposición bet. Y les decía, ¿por qué no hubiera sido más lógico que la Torah iniciase con la letra Aleph, como la primera de todas las letras de Aleph Bet? Pero no, empieza con Bet y dice Barab, que en Barab tiene Bet, Resh, Aleph, creó. Y encontramos Elohim, que empieza Elohim ¿con qué? Con Aleph. Elohim empieza con Aleph. Entonces, el propósito de crear está en Elohim, en Aleph. ¿Qué podría ser ahí? Podría ser Padre, Abba. Si juntamos el propósito con el principio, con el creador del propósito, que tiene que estar antes del propósito, tiene que estar al que se le ocurre el propósito para que esté el propósito. Por eso es que, ¿por qué no lo pone de este lado? Porque de aquí fue el propósito, pero vino de aquí, del principio. Lo que es en principio viene a ser el propósito, y el principio de todas las cosas es Elohim. Y encontramos Abba, Padre. Encontramos un Padre. De esta manera entonces podemos nosotros comprender que todo individuo, que todo el universo, que toda nuestra existencia personal tiene un propósito, hasta que encontramos que hay un Padre. Porque no le encontramos sentido. Bereshit, que en el principio creó Elohim, y de ahí se va. Empieza por lo primero de la creación. ¿Qué es lo primero que encuentra? Después de empezar a hablar de la creación, de un principio. Vayomer Elohim Eior Vaior. Haya luz y hubo luz. Veior Vaior. ¿Qué es luz? Or. Haya luz y fue la luz. Mucho antes de todo ello, empieza creando, empieza con un propósito, y en ese propósito estamos nosotros, en ese propósito nos encontramos nosotros. Cuando vamos a la fuente, cuando nos conectamos a la fuente, al Padre, entonces encontramos el propósito, comprendemos la existencia, comprendemos que todo esto empieza a tener sentido.
que el mundo tiene sentido, que nosotros tenemos sentido. Yo creo que muchos a una escasa edad empezamos a preguntarnos cómo, y más si no se tenía conocimiento del Eterno, del Todopoderoso, de los inicios de la creación, se preguntaba uno, ¿y cómo es que está todo esto? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cuál será? ¿Y de dónde ven? Pero, y bueno, ¿y quién fue el primero? Mi papá, mi abuelo, ¿y quién fue el primero? ¿Cuál origen? Padre, el Padre es el que tiene el principio en todo ello. Entonces, cuando ya le empezamos a tomar sentido a todo esto, entendemos que si estamos en el propósito del Padre, debemos de conducirnos como hijos para cumplir el propósito de Él. Debemos de conducirnos a manera de Bené Elohim. Vemos más adelante que encuentra la escritura, eso lo vamos a ver en la siguiente perashá, que vinieron Bené Elohim y se llegaron a hijas de hombres que no conocían el propósito, que no se comportaban Bené Elohim. Hay quien saca doctrinas extrañas y cosas, y que bajaron ángeles y se llegaron, y cosas que son no bíblicas. Conociendo el hebreo encontramos que no se está refiriendo, cuando hablan nafal, es que es caído, no, pero hay que conocer las reglas y otras cosas para saber de lo que está hablando la escritura. Pero bueno, en concreto nos está hablando de los hijos que tenían y conocían el propósito, y de hijos que no conocían. Pero después como que se les olvidó por un momento a los que conocían el propósito y se llegaron a las hijas de los hombres. Cuando entonces comprendemos nosotros el propósito de comportarnos como Bené Elohim en la vida, en la existencia, entonces podemos comprender el significado del propósito y del principio. ¿En qué consiste o qué significa estar consciente de ser Bené Elohim? Cuando nos conducimos y nos comportamos como nuestro Padre. Porque estar consciente no es solamente saberlo, como siempre se ha ministrado. Hoy escucharon, después sabré si aprendieron. Es que este día aprendimos. No, hoy este día están escuchando. Después de unos meses, después de un tiempo, unos años, dije, o diré, o diremos, han aprendido, ha aprendido, ya aprendió. Aquello que se les ministró lo han aprendido. Hoy están aprendiendo. Entonces, saber que se es Bené Elohim no es solamente saberlo, sino estar consciente que me debo de comportar como tal. ¿Sí? Es como si dijéramos algo tan simple, ¿no? Como un niño es miembro, o más bien es alumno de la escuela tal, y ya lo inscribieron y el día lunes tiene que presentarse. Y él ya lo sabe, pero no se presenta. De eso de nada le sirve. Tiene que presentarse, tiene que ser parte. No solamente le basta saber con que ya es alumno de ahí. Solamente es de dicho. Él viene a ser alumno hasta que se presenta y empieza a estudiar en ese plantel y empieza a avanzar en el conocimiento de esa escuela hasta llegar a graduarse. Entonces debe uno de esforzarse en imitar a nuestro Elohim, en estar consciente que somos la continuidad de la expresión de Elohim en el mundo de la materia. Como hubo uno que dio a expresar a Elohim en materia en toda plenitud. ¿Quién fue? Mashiach Yahshua. Él es la imagen del Elohim viviente. No está diciendo que es Elohim. Él es la imagen del Elohim viviente. Él vino a manifestar la plenitud del Padre. Por eso le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido? Muéstranos al Abba, dice, muéstranos al Padre. Yo manifiesto. Pero se podría decir así cuando alguien nos preguntara, ¿y cómo es Elohim? ¿Cuánto hace que estás conmigo y no lo conoces? ¿Podremos decir así? ¿Cuánto tiempo tienes de conocerme y no conoces a Elohim?
Lo que pasa es que no tenemos la conciencia de que somos Bené Elohim. ¿Qué pasa con los hijos cuando por ahí cometen cosas no correctas? Eso aprende en su casa. Así han de ser sus padres. Así también uno. Pero qué malo que quemamos a nuestro Elohim. Eso aprende en su casa. Así ha de ser su padre. Cuando no es así. Entonces, conocer el propósito del principio de Elohim es saber que somos Bené Elohim. Con ese propósito, como les decía al principio de la introducción, no estaba Elohim reposando con todo el ejército de los cielos y dijo, voy a bajar un poco más abajo. Ay, está muy desordenada la tierra que hice hace mucho tiempo, la voy a ordenar. No más por hacerlo, no, tenía un propósito en ese principio, en ese Reshit. Somos la continuidad, la expresión de Elohim en el mundo y la materia. Lo que nos lleva a entender y comprender lo que nos decía Mashiach Yahshua en el capítulo 5 de Matiyá, Pasuk 48, cuando decía ser también perfectos, inocentes, íntegros, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso se estaba refiriendo, pero un pasuk anterior a ese estaba hablando y diciendo de esta manera: si saludamos solamente a nuestros hermanos, si saludamos solamente a los que nos hacen bien, ¿qué recompensa tendremos? ¿Qué no hacen así los gentiles? ¿Qué recompensa vamos a tener? ¿Qué diferencia más bien puede haber? ¿Cómo podemos demostrar que somos Bené Elohim si solamente saludamos a los que nos saludan? Si solamente hacemos bien a los que nos hacen bien? Si solamente nos sonreímos con los que nos sonríen? Creo que aquí aplica literalmente el si te da una cachetada, ponle otra mejilla. Si te da una mala cara, dale una buena sonrisa. Por impulso y por inercia creo que vas a responder si te llegan a dar un golpe. Claro, a lo mejor vas a tener la prudencia. Pero creo que aplica esto. Si te pone una mala cara, dale una buena sonrisa. Y entonces te das a conocer como Bené Elohim. No le vas a contestar: ay, si yo no tuviera conocimiento de Elohim, te golpeaban. No. Tú te vas a dar a conocer como Bené Elohim, dando una buena sonrisa, siendo diferente, no contestando a aquella agresión. Estoy hablando salvo de que vengan a agredirte por nomás en cosas, porque siempre el varón protege a su familia, siempre va a salir a proteger a su familia. Claro, de la manera también más sensata, ¿no? Pero por encima de todo, siempre el varón va a salir a defender a su familia. ¿Sí? Eso se los explicaré en otra ocasión para no salirme del propósito, del principio. Entonces, tener todo esto en mente va a afectar nuestra vida diaria, nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cuidar completamente que seamos ese Bereshit, ese principio, ese propósito, ese Bené Elohim. Va a afectar porque constantemente no puedo hacer esto, soy Bené Elohim. No puedo hacer aquello, soy Bené Elohim. No puedo hacer aquello. Va a estar cercado nuestro camino porque constantemente el propósito, el Bereshit, va a estar en mi vida. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.